El Vaticano esconde secretos. Secretos que nunca estuvieron escritos en las Escrituras. Secretos que ni siquiera los creyentes más devotos se atreven a cuestionar. Pero, ¿y si les dijera que, dentro de los silenciosos pasillos de la Santa Sede, siguen existiendo ritos prohibidos? ¿Y si el propio Papa ya se hubiera enfrentado a algo que desafía todo lo que sabemos entre el cielo y el infierno? Los exorcismos a menudo se asocian con sacerdotes comunes y corrientes, sacerdotes entrenados para hacer frente a manifestaciones malignas. Pero hay un nivel aún más profundo, un reino de fuerzas tan oscuras que solo los más altos representantes de la Iglesia pueden intervenir. Exorcismos realizados por el propio Papa. ¿Existe esta práctica? ¿Por qué nunca escuchamos sobre ella? ¿Qué esconde la Iglesia? A lo largo de los siglos, han llegado al Vaticano informes de posesión demoníaca, y hay registros que algunas de estas batallas espirituales requirieron la intervención directa del Papa. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente sucede cuando se cierran las puertas del Vaticano? ¿Cuántas ceremonias se realizaron en secreto para proteger al mundo de algo que nunca debería ser liberado? En 1982, testigos afirman que Juan Pablo II llevó a cabo un exorcismo dentro del Vaticano. La joven poseída demostró una fuerza sobrehumana. Su voz distorsionada resonó por los pasillos sagrados. Pero ¿qué pasó realmente en esa habitación? ¿Y fue este el único caso? ¿Exorcismos que nunca han sido revelados? Si la Iglesia ocultara estos rituales al público, ¿cuál sería la razón? ¿Qué podría ser tan aterrador que ni siquiera la fe más fuerte pudiera soportarlo? El Vaticano es uno de los lugares más protegidos y enigmáticos del mundo. Para muchos, es el máximo símbolo de la fe cristiana, el corazón de la Iglesia Católica. Pero para aquellos que se atreven a mirar más allá de las puertas de hierro y los corredores bañados en oro, la verdad es mucho más oscura. Durante siglos, las noticias sobre fenómenos sobrenaturales, apariciones y principalmente posesiones demoníacas rodeó el Vaticano. Algunos de estos eventos han sido documentados, pero hay otros que nunca fue conocido por el público. Secretos, rituales ocultistas y batallas silenciosas entre el cielo y el infierno, que según algunas fuentes, requirieron la intervención directa del Papa. La Iglesia Católica reconoce la existencia del mal. Desde los tiempos bíblicos, existen registros de posesiones y de la lucha de los sacerdotes por liberar a quienes fueron apresados por fuerzas que desafían la comprensión humana. ¿Pero alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede cuando un caso se sale de control? ¿Cuándo ni siquiera los exorcistas más experimentados pueden detener al ente que habita en un cuerpo humano? ¿Qué pasa cuando la amenaza es tan grande que llega hasta las puertas del propio Vaticano? Muchos creen que los exorcismos son una práctica restringida a sacerdotes capacitados, enviados por la Iglesia para enfrentar las fuerzas del mal donde quiera que surjan. Pero hay informes que indican que no todos los casos son delegados a exorcistas ordinarios. Algunas son tan intensas, tan fuera de lo común, que es necesario abordarlas dentro de la Santa Sede, lejos de los ojos del mundo. Casos en los que hubiera sido necesaria la presencia del propio Papa para afrontar algo que no se podía revelar. ¿Parece imposible? Entonces respóndanme. ¿Por qué la Iglesia mantiene activo un departamento de exorcismo hasta el día de hoy? ¿Por qué hay documentos que demuestran que los papas, a lo largo de la historia, aprobó rituales y ordenó que se llevaran a cabo exorcismos dentro del Vaticano? Todo no fuera más que superstición. ¿Por qué se diseñó la estructura misma de la Iglesia para combatir las fuerzas del mal? Lo que pocos saben es que el Vaticano no solo reconoce la posesión demoníaca, sino que también a un grupo de élite de exorcistas entrenados para afrontar estos casos. Este selecto grupo está formado por sacerdotes cuidadosamente seleccionados, hombres que han pasado años estudiando no solo la teología, sino también los signos, manifestaciones y diferentes etapas de la posesión. Estos exorcistas son enviados a los casos más graves, aquellos que la ciencia no puede explicar y las fuerzas policiales no pueden contener. ¿Qué sucede cuando ni siquiera estos expertos pueden hacer frente a la amenaza? Y cuando el propio Vaticano se convierta en el campo de batalla. En 1972, un exorcismo se habría celebrado dentro de los muros del Vaticano.
Según documentos nunca confirmados oficialmente, un cardenal de alto rango comenzó a mostrar signos de posesión. Al principio intentaron tratarlo discretamente, creyendo que podía tratarse de un problema de salud mental. Pero luego vinieron los ataques, los gritos, los ojos que parecían cambiar de color. Habló en idiomas desconocidos, demostró una fuerza sobrehumana y, lo más aterrador, conocía secretos que solo los líderes más influyentes de la Iglesia podían conocer. Este caso habría sido silenciado por la Santa Sede y su nombre nunca fue revelado. ¿Qué le pasó? ¿Fue exitoso el exorcismo? ¿O sucedió algo mucho peor dentro de esos salones sagrados? Pero este no fue el único caso. En 1982, él mismo realizó un exorcismo. Papa Juan Pablo II. El Vaticano no niega que haya realizado el ritual, pero sí los detalles de lo ocurrido en esa sala se mantuvieron en absoluto secreto. Algunos sacerdotes presentes en la ocasión dijeron que la joven poseída demostró una fuerza extraordinaria, mucho más allá de la capacidad de cualquier ser humano. Durante el ritual, ella se rió, se burló de la presencia del Papa e incluso levitó por unos momentos. Exactamente Juan Pablo II ese día. ¿Qué le hizo pasar? El resto del día en oración y ayuno, visiblemente conmovido por lo que había presenciado. Ahora deténgase y piense. Si los exorcismos son un evento tan raro como muchos creen, ¿por qué un papa necesitaría celebrar uno? Y lo más importante, ¿cuántos otros exorcismos han sido realizados por líderes de la Iglesia y nunca se han hecho públicos? La Iglesia siempre ha sido selectiva con la información que publica. ¿Por qué ocultar algo como esto? ¿Qué hay detrás de estas ceremonias que el mundo no puede conocer? Y lo más aterrador, si incluso el Papa tuviera que afrontar algo como esto, ¿estamos realmente a salvo? Ahora cuéntamelo en los comentarios. ¿Cree que la Iglesia esconde exorcismos que nunca han sido revelados? Escriba, el Vaticano sabe algo, si cree que se están protegiendo verdades ocultas. Quiero saber tu opinión. Cuando el mal se infiltra en el corazón de la propia Iglesia. Hay casos tan inquietantes que nunca podrían hacerse públicos, acontecimientos que desafiarían la fe incluso de los más devotos. Pero a lo largo de los años, se han filtrado algunos informes que han sacado a la luz exorcismos secretos supuestamente realizados dentro del Vaticano. Involucran posesiones demoníacas en miembros de alto rango de la Iglesia, ataques inesperados durante eventos públicos y rituales realizados por el Junta. ¿Eran solo rumores? ¿O hay una oscura verdad escondida en los archivos del Vaticano? Uno de los informes más oscuros se remonta a 1972. Fuentes no confirmadas indican que un miembro de alto rango del clero comenzó a dar señales de posesión. Sus comportamientos se atribuyeron al agotamiento, cambios repentinos de humor, insomnio, ataques de ira, pero entonces las cosas dieron un giro inesperado. Este hombre, cuyo nombre nunca fue revelado, comenzó a hablar idiomas que nunca había estudiado, además de demostrar fuerza física aterradora. Hay rumores de que, durante una reunión, se arrojó contra un crucifijo clavado en la pared, desgarrándose la propia piel con las uñas hasta sangrar. Esto rápidamente se convirtió en un problema de seguridad dentro del Vaticano. Las autoridades eclesiásticas intentaron silenciarlo, manteniéndolo en absoluto secreto. Pero algo hizo esto imposible. El exorcismo tendría que realizarse allí mismo, dentro de la Santa Sede. La situación había llegado a un nivel tan crítico que el propio Papa en ese momento fue llamado a intervenir. No existen registros oficiales de este ritual, pero se rumorea que la entidad que poseía a este cardenal conocía secretos de la Iglesia que nunca deberían ser revelados. Después de horas de ritual, la presencia demoníaca supuestamente fue expulsada. ¿Pero qué pasó después? ¿Sobrevivió el hombre? ¿Fue eliminado? ¿Se mantuvo en silencio para siempre? El Vaticano nunca se pronunció oficialmente sobre este caso, pero algunos testigos garantizan que tras este suceso, se establecieron nuevos protocolos dentro de la Iglesia para hacer frente a posibles posesiones internas. Y este no fue el único caso que sacudió al Vaticano. En 1982 se registró otro hecho, pero esta vez el protagonista no fue otro que Papa Juan Pablo II. Según los informes, su familia le llevó a una joven italiana. La niña, que hasta entonces había hecho vida normal,
empezó a presentar síntomas extraños, cambios drásticos de personalidad, ataques violentos y una aversión incontrolable a cualquier símbolo religioso. Cuando llegó al Vaticano, su estado era tan extremo que los propios guardias dudaron en permitirle la entrada. El ritual tuvo lugar dentro de uno de los pasillos de la Santa Sede. Ceremonia, la joven supuestamente forcejeó de manera aterradora y tuvo que ser sujetada por más de 4 hombres. Hablaba en idiomas desconocidos, murmuraba frases que parecían maldecir a la iglesia y, según testigos, demostraba una fuerza que no correspondía a su tamaño físico. Pero el momento más aterrador llegó cuando se volvió hacia el Papa y, con voz gutural, se burló de él, afirmando que el mismo infierno lo estaba mirando. El exorcismo fue largo e intenso. El Papa Juan Pablo II, un hombre conocido por su fe inquebrantable, abandonó el ritual visiblemente conmocionado. Después del incidente, pasó el resto del día aislado, en oración y ayuno. Algunos dicen que incluso pidió refuerzo en la formación de los exorcistas del Vaticano tras este suceso. Pero la lista de acontecimientos inquietantes no termina ahí. En 2009, un incidente insólito tuvo lugar en plena plaza de San Pedro, ante cientos de fieles. El Papa Benedicto XVI estaba saludando a la gente durante una visita pública cuando, de repente, 2 mujeres comenzaron a gritar incontrolablemente. Se retorcieron, pusieron los ojos en blanco, y sus gritos fueron descritos como no humanos. Lo que hace aún más extraño este caso es que estas mujeres estaban lejos del Papa cuando comenzaron a reaccionar. Los informes indican que tan pronto como se acercó, se arrojaron al suelo, como si una fuerza invisible los hubiera derribado. Intentaron atacarlo, pero fueron detenidos por guardias de seguridad. La escena fue presenciada por varias personas, e incluso grabada por algunas cámaras, pero la iglesia no dio ninguna explicación oficial. Los expertos en exorcismo creen que la simple presencia del Papa puede provocar reacciones en personas que ya se encuentran bajo influencia demoníaca. Pero hay algo aún más intrigante en este caso. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Por qué estaban allí? ¿Sabía el Vaticano de ellos antes de este evento? Quedan muchas preguntas sin respuesta, y la iglesia nunca se ha pronunciado sobre lo que les pasó después del episodio. ¿Qué tienen estos casos en común? Todos fueron rápidamente silenciados, sin ninguna explicación oficial. ¿A qué teme el Vaticano? Si todo esto es real, significa que algo está sucediendo dentro de la propia iglesia que nunca podrá revelarse al público. ¿Cree que el Vaticano esconde exorcismos que nunca han sido publicitados? Escribe en los comentarios. El Papa sabe la verdad, si crees que la iglesia esconde oscuros secretos sobre la posesión demoníaca. La iglesia siempre ha mantenido una postura firme sobre la existencia del mal. Para muchos, representa la última barrera contra fuerzas que la lógica no puede entender. Pero, ¿y si te dijera que hay rituales, archivos y prácticas ocultos que nunca han sido revelados al público? El Vaticano tiene protocolos específicos para tratar casos de posesión demoníaca, y hay un grupo selecto de hombres capacitados exclusivamente para enfrentar las fuerzas del mal. Está liderado por jefe exorcista del Vaticano, un miembro de alto rango de la jerarquía católica, que coordina los exorcismos más graves registrados por la Iglesia. Pocas personas conocen la existencia de este puesto, pero, a lo largo de la historia, algunos de estos exorcistas rompieron su silencio y hablaron públicamente sobre lo que enfrentaron. Uno de ellos fue el renombrado sacerdote Gabriele Amorth, uno de los exorcistas más respetados del Vaticano. Reveló que había luchado en más de 70.000 casos de posesión. Pero lo que más llamó la atención fueron sus palabras sobre lo que se ocultaba dentro del propio Vaticano. Según Amorth, el mal ya se había infiltrado en la iglesia. Y eso nos lleva a una de las preguntas más inquietantes. ¿Cuántos exorcismos se han archivado sin que nadie lo sepa? El Vaticano mantiene registros detallados de eventos sobrenaturales, documentados a lo largo de los siglos. Y páginas de informes, testimonios, grabaciones e incluso descripciones detalladas de posesiones que desafiaron todo lo que sabemos. Pero estos archivos nunca se hicieron públicos. ¿Por qué ocultar información como esa? Si los exorcismos son reconocidos oficialmente por la Iglesia, ¿por qué tantos registros permanecen encerrados bajo absoluto secreto? Algunos teóricos sugieren que estos archivos contienen algo mucho más inquietante que simples rituales de liberación.
Evidencia de que algunas posesiones estaban fuera del control de los exorcistas. Tal vez haya registros de entidades que nunca podrían ser expulsadas. Y lo más intrigante es que la forma misma en que se llevan a cabo los exorcismos ha cambiado a lo largo de los años. Existe un manual oficial, conocido como Ritual Romano, que sirvió de base para los exorcismos realizados por la Iglesia Católica. Este documento es un conjunto de oraciones y rituales desarrollados para expulsar entidades malignas. El ritual romano ha sufrido varios cambios a lo largo de los siglos. Se han eliminado las partes consideradas peligrosas o perturbadoras. Exactamente lo que se eliminó. ¿Qué hubo en estos textos que hizo que la Iglesia decidiera borrar parte de su propia doctrina? Algunas teorías indican que ciertos pasajes describen de manera muy específica cómo actúan algunas entidades, revelando detalles que quizás no deberían hacerse públicos. Otros creen que algunas oraciones antiguas tenían poder real, algo que quizás la Iglesia prefirió ocultar para que el conocimiento no cayera en manos equivocadas. Detalle aún más siniestro. Existe el rumor de que existe una versión prohibida del ritual romano, conocida solo por unos pocos dentro de la jerarquía del Vaticano. Un texto tan antiguo y tan poderoso que solo el jefe exorcista y el Papa tendrían acceso a él. Si esto es cierto, significa que existen prácticas exorcistas, que el público nunca lo sabrá. Consideraban demasiado fuertes, demasiado peligrosos, o que simplemente revelaron algo que no pudo ser expuesto al mundo. ¿Cree que el Vaticano esconde secretos sobre exorcismos? Escribe: la Iglesia sabe la verdad. Si crees que existen rituales ocultos que nunca han sido revelados al público. ¿Qué pasaría si uno de los hombres más poderosos de la Iglesia fuera tomado por algo que no pertenece a este mundo? La idea de que un papa pudiera haber sido víctima de un ataque sobrenatural puede parecer absurda para algunos, pero hay informes que indican exactamente eso. Exorcismos que nunca fueron publicitados, ceremonias borradas de los registros oficiales y acontecimientos que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. ¿Posible que los propios dirigentes de la Iglesia se enfrentaran a fuerzas que no pudieran revelarse al público? A lo largo de la historia, existen menciones a exorcismos realizados dentro del Vaticano que nunca llegaron al público. Estos no son solo casos de creyentes o sacerdotes poseídos, sino de personas extremadamente influyentes dentro de la jerarquía católica. La Iglesia, conocida por mantener un control absoluto sobre lo que se revela, habría ocultado estos hechos para proteger su imagen, o para evitar que la verdad saliera a la luz. Uno de los rumores más oscuros involucra un supuesto exorcismo realizado por un papa dentro de los muros del Vaticano. El pontífice nunca ha sido revelado, pero algunas fuentes sugieren que un líder de la Iglesia tuvo que intervenir personalmente para expulsar algo que estaba fuera del control de los exorcistas tradicionales. Lo que hace que esta historia sea aún más oscura es que no hay registros oficiales de este evento. Todo quedó borrado, sin dejar rastro, como si nunca hubiera sucedido. ¿Y si el propio Papa hubiera sido el objetivo de estas fuerzas? Existen teorías que indican que algunas figuras de alto rango de la Iglesia presentaron conductas inexplicables, cambios de personalidad y síntomas que se asemejan a casos de posesión. Significaría que, en algún momento de la historia, ¿se había infiltrado el mal en la cima de la jerarquía católica? Y si esto realmente hubiera sucedido, ¿cuál habría sido el resultado? Si un papa necesitaba ser exorcizado, nunca podría revelarse. La Iglesia perdería su credibilidad y su autoridad para combatir el mal sería cuestionada. El Vaticano nunca permitiría que el mundo supiera que su liderazgo necesitaba ser purificado mediante el mismo ritual que siempre ha llevado a cabo. El silencio del Vaticano solo refuerza la teoría de que detrás de escena suceden muchas más cosas de las que creemos. Hay exorcismos aún más inquietantes que han sido borrados de la historia. Rituales que nunca han sido documentados. Entidades que desafiaron todo lo que sabemos sobre lo sobrenatural. Posesiones tan violentas que ni siquiera los exorcistas más experimentados podían hacer frente. ¿Te atreves a escuchar estas historias prohibidas?